La mayoría de los casos de recuerdos de vidas pasadas se publicaron después de 1960, cuando Ian Stevenson comenzó a investigar las afirmaciones sobre este enigmático fenómeno. Sin embargo, se describieron varios casos a principios del siglo XX y varios antes de 1900. Estos primeros relatos, casi todos relacionados con niños pequeños, son similares en estructura y características a los casos investigados más recientemente. Esto sugeriría que la memoria de vidas pasadas es un fenómeno natural y no algo construido a partir de creencias religiosas u otras ideas culturalmente asociadas. El honor de tener el primer recuerdo de vidas pasadas registrado es para Pitágoras, en el siglo VI a.C., quien creía que había vivido antes como Euphorbus de Troya. Se dice que Pitágoras reconoció el escudo de Euphorbus cuando lo vio en el templo de Juno, en Argos. Otro griego con recuerdos de vidas pasadas fue el filósofo neopitagórico Apolonio de Tiana en el siglo I después de Cristo, quien creía haber tenido un encuentro con piratas como navegante de un barco egipcio. El investigador de la reencarnación, James Matlock, distingue entre casos, siendo situaciones investigadas y contrastadas, y relatos, siendo historias y anécdotas que no han pasado por filtros de verificación. La mayoría de los informes anteriores a 1900 sobre la memoria de vidas pasadas son relatos en la terminología de Matlock. Los recuerdos de Pitágoras y Apolonio son especialmente vagos y proporcionan poca sustancia para juzgarlos. Sin embargo, existe un buen número de casos más detallados sobre la memoria de vidas pasadas de los niños en los años anteriores a 1900, provenientes en su mayoría de China, India, Japón, Siria, Birmania y Estados Unidos. El historiador de religión holandés J.J.M. de Groot seleccionó varios relatos de libros y documentos chinos que datan de antes del final del primer milenio. El folclorista británico Gerard Welby Mead descubrió otros adicionales pertenecientes al mismo periodo y algunos posteriores. En un libro de la época de la dinastía Sui, del 581 al 618, de Groot encontró el relato de la hija de un hombre llamado Hian Xing. La hija mayor de Qing había muerto cuando tenía solo unos años. Al comienzo de su enfermedad terminal, su madre la encontró jugando con un cuchillo. Trató de quitárselo, pero la niña se resistió y accidentalmente hirió superficialmente a su madre. Un año después, una vez la enfermedad terminal derivó en el fallecimiento de su hijo, nació otra hija. Cuando tenía 4 años, esta segunda hija le pidió a su madre el cuchillo. Su madre respondió que nunca había tenido uno, pero la niña insistió en que sí. Le recordó a su madre el incidente. Asombrada y algo asustada, la madre le contó estos hechos a Qin, quien le preguntó si todavía tenía aquel cuchillo. Ella confesó que sí, lo había guardado en memoria de su difunto hijo. Qin sugirió que lo presentara a su hija junto con otros cuchillos diferentes, para ver si la niña podía identificar el correcto. La madre hizo esto y la niña señaló rápidamente el cubierto del incidente. El siguiente relato se incluyó en Faiyuan Chulin, una enciclopedia budista china compilada en el 668. Un monje budista de apellido laico, Chao, relató que el hijo de su hermano mayor fue reconocido como la reencarnación de un niño de la familia Ma, residentes de la misma aldea. El hijo de Ma murió en el último año del periodo Qin Quan, en el 649. En su lecho de muerte, el niño le dijo a su madre que tenía conexiones de vidas pasadas con Chao Tsung y que renacería como el nieto de ese hombre. Su madre le hizo una mancha negra en el codo derecho para identificarlo en su próxima vida. La nuera de Chao Tsung soñó que un niño que se parecía a Ma se le acercaba y le dijo: «Debo convertirme en tu descendiente», y quedó embarazada. Cuando nació su hijo, tenía una marca negra en el codo derecho. Cuando tenía 3 años, fue a la casa de Ma sin que nadie le hubiera indicado el camino y declaró que era su antigua casa. Uno de los cuentos compilados por Willoughby Mead fue extraído de una colección hecha por Pusung Ling. Habla de un sacerdote budista del monasterio de Changchang que murió repentinamente a la edad de 80 años. Casi al mismo tiempo, un joven de una familia adinerada que estaba colgando liebres con halcones se cayó de su caballo y falleció. Sin embargo, cuando sus sirvientes se reunieron a su alrededor, revivió, desorientado y afirmando ser el sacerdote budista. Willoughby Mead continuó su resumen. Pensando que simplemente estaba delirando, los sirvientes llevaron a casa el cuerpo de su amo, que contenía supuestamente el alma del anciano sacerdote, pero rechazó el vino y la carne, evitó la compañía de su esposa y muy pronto partió hacia Changchang, ya que estaba ansioso por el bienestar de la comunidad en su ausencia.
Les dijo a los sirvientes que se ocuparan de sus asuntos domésticos. Cuando llegó al monasterio, preguntó a los monjes qué le había pasado al anciano sacerdote. Le mostraron una nueva tumba en la que había sido enterrado el cuerpo. Dio un consejo a los monjes y regresó a la casa del joven rico. A pesar de las súplicas de su esposa y después de varios intentos de vivir como laico, regresó al monasterio y les contó a los monjes tantos detalles de su carrera sacerdotal que finalmente lo aceptaron por tener el alma del viejo sacerdote en la juventud. Tiempo después, unos viejos amigos lo visitaron en el monasterio y descubrieron que, aunque había sido sacerdote por más de 80 años, no parecía tener más de 30. El extraño caso del año 1756 alude a una mujer casada llamada Li, quien falleció a la edad de 30 años. Su esposo fue a la ciudad de Lingpi, en Hanwei, donde estaba su casa, para comprarle un ataúd. A su regreso quedó impactado al descubrir que ella estaba realmente viva. Pero cuando se acercó, ella gritó: «No te acerques, yo soy la señorita Wang y no estoy casada. ¿Cómo he llegado aquí?». El esposo estaba asustado y se comunicó con la familia Wang. Acababan de enterrar a una hija soltera y llegaron apresuradamente a la casa de Li, de modo que la esposa resucitada de Li los abrazó y dijo tantas cosas sobre la vida pasada de su hija que ya no podían dudar de que el alma de la señorita Wang se reencarnó en el cuerpo de la señora Li. Li se sonrojó y le mostró que sabía quién era. El caso fue llevado ante el subprefecto Wang Yentang, quien decidió que la dama debía ser considerada la señora Li. A finales del siglo XVII, el emperador mongol Aurangzeb, que entonces gobernaba la India, se enteró del caso de un niño con recuerdos de vidas pasadas. Aurangzeb convocó al niño a su tribunal y lo entrevistó personalmente, por lo que este es el primer caso conocido en ser investigado por terceros. La historia fue contada en la crónica persa Kulusat-u Tawarik. Fue traducido para Stevenson de un libro del siglo XVIII escrito en urdu. En el año 40 del reinado del emperador, 1699, había un jefe de aldea llamado Rawat Sukaram en la aldea de Bakar. Tenía una vieja enemistad con otra persona que, después de abrumarlo, lo hirió en la espalda y en la raíz de la oreja. Debido a estas lesiones, Rawat falleció. Unos meses después nació un hijo de su antiguo yerno llamado Ramdas. Este niño tenía una marca en la espalda y en la raíz de la oreja. Se difundió la noticia de que Rawat Sukaram, que había muerto después de ser herido, se había reencarnado y había nacido de nuevo. Y este niño, cuando pudo comunicarse, dijo que era Rawat Sukaram. Dio la dirección correcta y detalles específicos sobre Rawat y su entorno, que después se verificaron. Otro caso investigado antes de 1900 es el de Katsurogo, que Lafcadio Hearn hizo famoso en su libro de 1897, Gleanings in Buddha Fields. Katsurogo nació en 1815. Desde pequeño tuvo recuerdos de un niño llamado Tozo, que había vivido en una aldea diferente y había muerto de viruela 5 años antes de su propio nacimiento. Sin embargo, Katsurogo no habló de sus recuerdos hasta los 8 años. Un día le preguntó a su hermana mayor, Fusa, si recordaba una vida anterior, y ella no recordaba nada. Le pidió que no le dijera nada a sus padres de lo que había dicho, y Fusa se comprometió a no hacerlo, siempre que se portara bien. A partir de entonces, cada vez que los niños no estaban de acuerdo con algo, Fusa amenazaba con contar el secreto de Katsurogo, y él se echaba atrás. Esto continuó hasta que, unos días después, sus padres empezaron a sospechar que estaban escondiendo algo y exigieron saber qué había hecho Katsurogo. Entonces él le contó al resto de su familia los recuerdos que poseía. Dijo que su nombre de verdad era Tozo y era el hijo de Kyubei y Shitsu de Hodokubo. Kyubei había muerto cuando Tozo tenía 5 años y Shitsu se había vuelto a casar con un hombre llamado Hanshiro. Después de que Tozo contrajera la viruela y muriera al año siguiente, fue enterrado en un cementerio en una colina que domina el pueblo. Después de su muerte, habían regresado a casa, donde permaneció unos días antes de que apareciera un anciano con barba y lo escoltara. El hombre lo llevó a su casa actual y le dijo que allí renacería. Katsurogo podía ver y escuchar lo que estaba pasando en la casa. Debido a que su padre era tan pobre, se pensó que su madre tendría que irse a trabajar y Katsurogo inicialmente no quería renacer allí. Sin embargo, cuando se decidió que su madre no tendría que marchar, él cambió de opinión y entró en la casa y luego en el útero. Recordaba detalles vívidamente, pero esos recuerdos se estaban desvaneciendo conforme crecía. Katsurogo pidió repetidamente que se le permitiera visitar a la madre y al padrastro de Tozo en Hodokubo.
Cuando su abuela, Tsuya, lo acompañó de regreso a la aldea, abrió el camino a través de calles sinuosas hasta cierta casa y entró corriendo. Tsuya lo siguió y se enteró de que todo lo que Katsurogo había estado diciendo era cierto, sobre un niño llamado Tozo. Después de morir de viruela, cuando tenía 9 años, Tozo fue enterrado en una vasija de barro grande, como era costumbre en Japón en aquellos días. Antes de que Katsurogo y Tsuya dejaran Hodokubo, Katsurogo quería visitar la tumba del padre de Tozo. A Katsurogo se le permitió visitar a la familia de Tozo en Hodokubo en varias ocasiones posteriores. Cuando se corrió la voz de los recuerdos de este muchacho, los funcionarios vinieron a investigar su caso. Hearn presenta traducciones de una serie de documentos firmados y sellados conservados en un templo budista local. Katsurogo se convirtió en agricultor y murió en 1869 a los 55 años. Este otro caso es de la década de 1800. Riki Baka era un chico que Hearn conoció en Japón. Tenía discapacidad psíquica, la edad mental de un niño de 2 años aproximadamente. Su apodo se traduce como Ricky el Simplón. Aunque tenía 17 años cuando Hearn lo conoció, los niños no jugaban con él porque no era capaz de aprender las reglas de sus juegos. Su ocupación favorita era montar una escoba como si fuera un caballo por la pendiente frente a la casa de Hearn, riendo desenfrenadamente mientras lo hacía. Después de un tiempo, Hearn le preguntó al leñador que abastecía su vecindario con combustible para sus fogatas si sabía qué había sido de Riki Baka. El leñador le dijo que había muerto casi un año antes de algún tipo de enfermedad cerebral, pero ese no fue el final de su historia. Después de su muerte, su madre tatuó los 2 caracteres de su nombre en la palma de su mano izquierda. Rezó para que renaciera en circunstancias más felices. Unos meses más tarde fue contactada por una familia adinerada cuyo hijo nació con esas mismas marcas de nacimiento en la palma de su mano izquierda. Se alegró de saber que su hijo ahora tenía una buena vida, pero sus nuevos padres no estaban contentos con ello. Preguntaron dónde estaba enterrado Ricky y enviaron a alguien a recoger arcilla de su tumba. Este era el único método ritualístico por el cual los caracteres no deseados que aparecían como marcas de nacimiento podían extirpar el vínculo pasado. Esto lo explicó el leñador a Hearn. En el libro El alma de un pueblo, Harold Fielding Hall comenta que muchos niños birmanos recuerdan vidas anteriores. A medida que los niños crecen, sus recuerdos se desvanecen. Pero para los niños que son muy pequeños, estos son muy claros y vívidos. Esta historia es de 1800. Un oficial del ejército británico que viajaba por Birmania le dijo a Fielding Hall que una vez se detuvo en un monasterio rural para pasar la noche. Se enteró de que en este sitio había un pequeño edificio, construido con bambú y pasto, al igual que otros monasterios rurales. Angustiado por tener tan poco espacio para su escuela, el monje que residía allí había plantado y cuidado árboles de teca para que una estructura mejor pudiera eventualmente reemplazarla. Sabiendo que los árboles de teca tardan un siglo o más en madurar, prometió que él mismo regresaría en una vida futura para terminar el trabajo. El monje murió y otro ocupó su lugar. El monasterio de bambú fue reconstruido muchas veces. Después de un tiempo, los monjes dejaron de venir y el lugar declinó. El pueblo sintió su ausencia porque había perdido su escuela. Entonces, un día un joven monje salió caminando del bosque. Se identificó como el renacimiento del que había plantado los árboles de teca y anunció que había vuelto para cosecharlos y construir el nuevo monasterio. Conocía el camino perfectamente hacia el antiguo monasterio y los nombres de los cerros y los arroyos de la zona. Respondió correctamente a todas las preguntas de los aldeanos. Él había nacido en el sur de Birmania. Dijo que cuando era niño no recordaba nada sobre su promesa de regresar, pero luego, a través de un sueño anunciador, rememoró su propósito y partió hacia el pueblo. Este otro caso es de finales del siglo XIX. Maung San Nyei y Man Wing nacieron el mismo día en casas vecinas del pueblo de Oxyton. Crecieron jugando juntos y al crecer se casaron. Tenían una vida feliz, pero murieron en su mediana edad, el mismo día y de la misma enfermedad. Esto fue el año después de que el ejército británico se apoderara de Mandalay en 1886. Hubo disturbios en todo el país, especialmente en el área alrededor de Oxyton, lo que provocó que muchas personas abandonaran sus hogares en busca de lugares más seguros. Entre los que dejaron Oxyton, en ese momento había una pareja joven y sus gemelos recién nacidos, Maung Gi y Maung Ne. Se mudaron al pueblo de Kabiu, donde crecieron los gemelos. Cuando comenzaron a hablar, sus padres se sorprendieron al escucharlos referirse a sí mismos como Maung San Nyei y Ma Win.
Reconocieron los nombres como los de la pareja que había fallecido en Oxyton poco antes del nacimiento de los gemelos, por lo que los llevaron ahí para comprobar sus afirmaciones. Los niños estaban familiarizados con todo en Oxyton. Conocían los caminos, las casas y la gente y reconocieron la ropa que solían usar en una vida anterior. Uno de ellos, el más joven, también recordó cómo había pedido prestadas 2 rupias a una mujer. Ella era Matet, desconocida para su esposo, y dejó la deuda sin pagar. Matet todavía vivía, le preguntaron, y ella recordó que era cierto que había prestado el dinero hacía ya mucho tiempo. Fielding Hall conoció a Guy y a Né poco después de estos hechos, cuando tenían poco más de 6 años. Le sorprendió la diferencia de apariencia. El mayor, en quien entró el alma del hombre, es un hombrecito gordo y rechoncho, pero el gemelo menor es más pequeño y tiene una mirada curiosa y soñadora en su rostro, más como una niña que como un niño. Los gemelos le contaron mucho sobre sus vidas como San-Nye y Gwyn, y también lo que había sucedido después de su muerte. Afirmaban que habían existido durante un tiempo sin cuerpos, para renacer más tarde como gemelos. Guy puntualizó que sus recuerdos solían ser más claros, pero que se estaban volviendo más y más lejanos progresivamente, y que ya no podían recordar todos los detalles. Este último caso también es de finales del siglo XIX. Este caso con el que se encontró Fielding Hall fue de una niña de 7 años que recordaba haber sido un hombre que trabajaba con muñecos en un espectáculo de marionetas itinerantes. Cuando tenía 4 años, reconoció un puesto y unos muñecos en particular como propios. Ella sabía todo sobre ellos, sabía el nombre de cada muñeco e incluso algunos de los discursos que solían decir en las obras de teatro. Se había casado 4 veces, le dijo la niña a Fielding Hall. 2 esposas habían fallecido, una se había divorciado y la última estaba viva en el momento de la muerte del hombre y aún vivía. La esposa divorciada había sido una mujer muy agresiva, según ella. Señaló una marca en su hombro, dijo: «Esto fue causa de una pelea con ella. Cogió un cubierto y me cortó así. Luego me divorcié de ella». El análisis de aquella marca determinó que había estado presente en su nacimiento. En el estudio de campo le aseguraron a Fielding Hall que correspondía exactamente con lo que sucedió con su antigua esposa en una pelea como la que describió la propia niña. Cabe remarcar que de todos estos registros del fenómeno antes de 1900, apenas un 30% de las historias pueden considerarse casos a través del enfoque definido por Matlock. En su mayor parte, los escépticos no los reconocen, pero los numerosos paralelismos en la estructura y las características recurrentes de los relatos y estos casos anteriores a 1900 presentan un desafío a la idea de que las afirmaciones de la memoria de vidas pasadas son siempre fantasías culturalmente condicionadas, recuerdos defectuosos o cuestiones similares. Es cierto que existen algunos patrones vinculados a la cultura, pero sin embargo es más recurrente la manifestación de patrones universales y transculturales en los casos de reencarnación.